alias Araña, y hago parte de la Dirección General de Comandos de Frontera. Nosotros somos una organización política militar y no estamos al servicio del narcotráfico. En el suroriente de Colombia, donde la selva parece infinita y el río Putumayo marca frontera con Ecuador, se tejió una de las redes de narcotráfico más complejas de los últimos años. Su arquitecto, Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, un hombre que no solo controlaba cultivos de coca, controlaba rutas fluviales, alcaldías, votos y hasta procesos de paz. Desde 2019 consolidó un corredor estratégico que conecta los cultivos del Putumayo con rutas internacionales hacia Centroamérica y Estados Unidos. Un alto oficial de inteligencia lo resumió así: no es una estructura guerrillera, es un mini cartel del tráfico. Y aquí comienza la pregunta que lo cambia todo. ¿Era un actor político en la paz total o una que supo disfrazarse de negociador? Comandos del Sur o comandos de la frontera, que realmente lo que hacen son parte desmovilizados de los otros grupos, es decir, que han salido de esos grupos formales de la guerrilla y se han vuelto a unir en ese entorno delincuencial, y pues obviamente irrumpen en las zonas e inclusive generan afectación porque chocan incluso con los anteriores grupos donde ellos estuvieron militando en su momento. La historia de alias Araña no comenzó con los comandos de frontera, comenzó en el Frente 48 de las FARC, estructura que operaba en Putumayo y que nunca se acogió plenamente al acuerdo de paz de 2016. Hasta 2010 el mando lo tenía Pedro Goyes, alias Sinaloa, señalado por vínculos con cárteles mexicanos. Una disputa interna terminó con su asesinato y ahí apareció Araña. Bajo su mando, el Frente 48 mutó, se transformó en los comandos de frontera. Inteligencia estima que llegó a tener cerca de 4.000 hombres armados, ametralladores con sueldos de 3 millones, expertos en explosivos por más de 5, comandantes que podían ganar hasta 50 millones mensuales. No era insurgencia, era nómina criminal. Es totalmente claro que hay financiamiento exterior, especialmente de las efectivamente bandas mexicanas que hoy tienen esa condición de poderlo hacer por la cercanía de la frontera estadounidense, a donde va a parar la gran mayoría de droga que produce en Colombia. No estamos diciendo que otras regiones del mundo no, pero mucha de ella llega a Estados Unidos. ¿Eso qué indica? Que son las bandas mexicanas las que tienen las rutas, el conocimiento de cómo acceder y por ende la economía para poder financiar a los grupos que al margen de la ley hoy en Colombia siguen con su negocio del narcotráfico, desde el cultivo hasta llegar a la exportación de la misma o todo lo que produzca este tipo de situaciones. El negocio no se quedaba en Colombia. Las 24.973 hectáreas de Putumayo eran solo el inicio. La droga salía por el río Putumayo y el Caquetá hacia Brasil. Allí, cárteles como el Comando Bermelo y la Familia Norte recibían los cargamentos. También existían nexos con narcotraficantes mexicanos que financiaban operaciones desde campamentos del Ecuador. ¡Tírale, Marquitos! Incluso, fuentes militares señalaron una alianza con la Segunda Marquetalia que habría facilitado acceso a armamento sofisticado. El objetivo era claro: desplazar rivales y consolidar el monopolio del narcotráfico en la frontera. Pero el dominio nunca fue absoluto. Enfrentó disputas con estructuras asociadas a alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Putumayo se convirtió en tablero de guerra. ¿Quieren convertirse en miembro de los comandos de la frontera? Bueno, porque gana plata acá. ¿Por qué tiene plata? La plata es escasa. Fue difícil obtener otro trabajo. Es un sector conocido por el gobierno nacional, por el ejército y por obviamente la inteligencia de otros países, que es un lugar donde se cultiva y se produce marihuana y todos los derivados de la misma. Y desde allí fluyen especialmente hacia el Océano Pacífico a través de las rutas precisamente que ellos ya tienen marcadas. De allí salen hacia Sudamérica y obviamente ese es ese comercio internacional el que hoy tiene al Putumayo en la mira de muchas autoridades y precisamente a este hombre que fue uno de los auspiciadores precisamente de esas zonas donde hoy Colombia, al igual que la zona del Cauca, tiene una presencia muy fuerte en el cultivo de marihuana.
Pero quizá lo más inquietante no fue fue la política. Según revelaciones, alias Araña organizaba reuniones secretas con candidatos locales, autorizaba campañas, exigía alineación, amenazaba a quien se negara. En Putumayo no solo se disputaban rutas, se disputaban alcaldías. El narcotráfico dejó de ser solo economía ilegal y se convirtió en poder territorial. Y cuando el crimen financia la democracia, ¿quién gobierna realmente? Para nadie es un secreto, estos son secretos a voces que llamamos, de que en muchas regiones del país, desafortunadamente, el campesino o las personas que habitan en estas regiones siguen siendo sometidas bajo el imperio del narcotráfico. Y bajo ese imperio del narcotráfico y ese dominio, pues llegan a tener ese poder de poder designar a aquellas personas que van a gobernar un territorio. Allí es donde demostramos que definitivamente el gobierno nacional colombiano no tiene la capacidad hoy de articularse y retomar esos territorios. ¿Qué es lo que se dice bajo las respectivas investigaciones? Que efectivamente este individuo, con sus capacidades armamentísticas y de personas, fomentaba a algunos candidatos, los colocaba allí y eran prácticamente sus fichas dentro del gobierno en esa zona, en ese sector. Habría que ver si logró escalar a otros sectores, pero al menos en el sector sí es muy evidente que esto sucedió, la gente lo dice. Y cuando parecía que todo estaba bajo control, explota una carta. Desde la cárcel La Picota, Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, denunció un supuesto plan para asesinar a Araña. Según su versión, el atentado se ejecutaría con una pistola Glock dentro del patio de extraditables. Mencionó presuntos vínculos con integrantes del Tren de Aragua. Afirmó que él tenía el arma, que hubo movimientos inusuales, que hubo amenazas. El sistema penitenciario colombiano es un sistema muy paupérrimo, bastante ambiguo, que carece de muchas facultades, especialmente en el ámbito de las personas. Son muy pocos los guardianes que están allí y para la cantidad de personas que están dentro de un establecimiento penitenciario. Eso permite que sean fácil susceptibles a cualquier otra situación, como lo es inclusive la misma presión. En ese orden de ideas, quitarle la vida a un individuo dentro de un establecimiento penitenciario no es nada complejo. Es simplemente una labor de articulación entre varios líderes. Cuando esa situación se da y a esta persona, comillas, la desprotegen, pues muy seguramente su vida se pone en riesgo y es fácil acceder a él y pues lograr el objetivo. Pues es una cuestión muy rara que nosotros no la entendemos. Nosotros estamos pues estupefactos porque no sabemos qué pasó ahí. Realmente es una burla total, un irrespeto a la paz, a los anhelos de paz de todo el pueblo colombiano. Alias Araña fue solicitado en extradición por Estados Unidos por cargos de narcotráfico. La Corte Suprema avaló el proceso, pero el presidente Gustavo Petro suspendió temporalmente la extradición bajo el marco de la Ley 2272 de 2022, condicionando su permanencia a aportes verificables en la paz total. Se está acatando la normativa colombiana. Digamos que no podemos hacerlo ver, no defiendo absolutamente a nadie, pero no podemos hacerlo ver como a voluntad del presidente. Aquí hay una ley, 2272 de 2022, que nos habla precisamente de todo lo que es acuerdos de paz. Y dentro de eso se dice que una persona que esté colaborando activamente, generando información eficiente y veraz que permita desarticular la banda o que permita entregar los territorios o recuperar los territorios por parte del Estado y demás situaciones, pues va a seguir siendo protegida por el Estado. Y creo que eso es lo que ha pasado hasta ahora. De hecho, tengo entendido que hay una presión incluso del mismo presidente que le dice que si él no cumple cabalmente los acuerdos a los que llegaron, pues muy seguramente le reactivan la extradición hacia otro territorio. Incluso se le dio un plazo para demostrar erradicación de 15.000 hectáreas de coca en Putumayo. Verificar que un proceso de erradicación se está dando, sí se puede hacer. Hay sistemas satelitales, hay tecnología que permite verificar eso y recordemos que para este individuo precisamente una de las condiciones es que haya demostrado que ciertas hectáreas, cierta cantidad de hectáreas ha sido erradicada del cultivo porque muy seguramente pertenecían a su grupo armado al margen de la ley. ¿Eso qué indica? Que si no lo cumple, muy seguramente le podrían estar reactivando la orden de extradición y muy seguramente el Estado colombiano la hará efectiva. La pregunta es, ¿puede un jefe narcotraficante negociar mientras sigue siendo acusado de enviar cocaína
Estados Unidos, el nuevo ministro de Justicia advirtió que la extradición puede reactivarse en cualquier momento y si eso ocurre, ¿se cae la mesa de negociación? No está bien ese tipo de negocios. Aquí al delincuente hay que apretarle las riendas, las leyes deben ser mucho más fortalecidas y definitivamente se ha demostrado que con diálogo desafortunadamente ellos no devuelven y no quieren cambiar realmente. Cuando hay un diálogo real, hay una voluntad de cambio que se debe mostrar muy rápidamente y aquí lo que hace es dilatar procesos y nunca pasa absolutamente nada. Que el gobierno nacional, especialmente las fuerzas militares y de policía, todos los días trabajan para contener el accionar delincuencial y que efectivamente a raíz de la información que los ciudadanos aportan es que se logran este tipo de objetivos. Alias La Araña cayó, pero su estructura sigue viva. Putumayo sigue siendo corredor, las rutas fluviales siguen activas y sus hombres siguen armados. La pregunta es, ¿crees que la suspensión de extradición de alias La Araña es una estrategia de la paz total o una concesión peligrosa al poder del tráfico? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.